Así que les invito allí a concentrarse, a tomar su Biblia, para poder, ¿cierto?, acercarnos a la palabra del Señor y ser ministrada por ella. Hoy la palabra del Señor está en Primera de Pedro, capítulo 4, versos 1 al 6, ¿ya? Fíjense que queremos responder a estos desafíos que se nos han presentado, pues. Estos desafíos de cómo enfrentar el año, cómo enfrentar la educación. Fíjense que tuvimos grandes desafíos en el 2020, pero vienen otros desafíos más en el 2021 y quizás para los años venideros, como yo les decía adelantito, vienen muchos más grandes. Entonces yo creo que los desafíos, cómo podemos enfrentar los desafíos, ¿cierto?, para este nuevo tiempo, creo que no son solamente para el ámbito de la educación, sino que para todos nosotros, en las diferentes tareas, trabajos, lugares donde el Señor nos ha puesto, creo que estos tiempos nos desafían. Y la pregunta que debemos hacernos es cómo vamos a actuar y vivir en el tiempo que tenemos por delante, para enfrentar estos desafíos. Esa es la pregunta que queremos responder hoy a través de esta reflexión, y fíjense que de hecho, ¿cierto?, ese es el título de esta reflexión. Así que les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 6. Dice lo siguiente: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, dice Pedro. Pero ellos, también dice Pedro, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Hermanos queridos, pareciera que esta palabra no tiene nada que ver con los desafíos que vienen para el futuro, o cómo enfrentamos este año, iniciando en el ámbito de la educación o en todas las tareas o los lugares donde Dios nos ha puesto. Pareciera que no tiene mucho sentido, no tiene mucha relación, pero fíjense que sí. Porque la pregunta que queremos responder hoy día es cómo debemos actuar o vivir el tiempo que tenemos por delante. Y este pasaje, Pedro nos da una riqueza tremenda. En primer lugar, fíjense lo que nos dice Pedro para poder enfrentar los desafíos que tenemos por delante. Dice que debemos armarnos con el pensamiento o con la misma determinación que tuvo Jesús. El verso 1 dice: puesto que Jesús ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Pedro nos está diciendo, hermanos queridos, jóvenes, niños, padres, estudiantes, profesores, comerciantes, empresarios, Pedro nos está diciendo que tomemos la manera de pensar de Cristo, que adoptemos la misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, pone fin a la influencia del mundo, pone fin a las corrientes de pensamiento de este tipo. Fíjense, hermanos, que la determinación, el pensamiento de Cristo, mientras iba camino a la cruz, era darle fin al dominio del pecado, era quitarle todo el poder que ejercía sobre aquellos por quienes Cristo murió. El pecado, hermanos, la influencia del mundo y la influencia del diablo son enemigos derrotados, todos lo sabemos, pero son una presencia todavía real en medio de nosotros. Y nos mantenemos en una batalla constante con ellos.
El tiempo que nos resta por vivir, todo lo que se viene, nos plantea el mismo combate siempre, la misma lucha siempre. Por esta razón, el llamado del apóstol Pedro es armarnos con el mismo pensamiento, con la misma actitud que Jesús tuvo para enfrentar su misión. Fíjense que Pedro dice que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, en versículo 1, lo que nos hace ver la forma en cómo Jesucristo encaró el gran desafío que tenía por delante. Miren, fíjense, Cristo nos mostró una vida de sacrificio, es decir, mientras cumplía su misión, Él vivió una vida de sacrificio, se privó de las cosas que altamente anhelaban los hombres, sometió su carne, o sea, se declaró sin bienes terrenales, ni siquiera tenía, dice la Escritura, dónde recostar su cabeza. Tuvo noches enteras de vigilia, cuando oraba por la condición del mundo. Allí intercedía delante del Padre. Lloró, dice la palabra de Dios, sobre Jerusalén y tuvo compasión de la humanidad a quienes veía, como Él los veía como ovejas que no tenían pastor, y lloró por ellos. Y fíjense que en la última semana de su vida es considerada como la semana de pasión, porque los indescriptibles sufrimientos que allí padeció nos dicen que Él realmente, hermanos, estuvo hasta en la agonía. Todo esto para ser ejemplo de nosotros. Todo lo vivió, todo lo sufrió para poder conquistar lo que tenía por delante, que era la salvación, derrotar el pecado. Y para que nosotros también supiésemos cómo se conquistan los grandes desafíos que se tienen por delante. Si Cristo hizo todo eso por nosotros, si Cristo se mentalizó, si Cristo tuvo ese sentir, tuvo esa actitud, tuvo esa determinación, nuestra actitud frente a lo que se viene no debería ser distinta, no debería ser menos. Cuando se trata de lidiar con el pecado, con la influencia del mundo y de conquistar los desafíos que vienen por delante, nuestra actitud, nuestra determinación debería ser semejante a la de Cristo. Entonces, ¿cómo actuar y vivir el tiempo que tenemos por delante? Pedro nos dice, ármate tú también con esa misma actitud, con la misma forma de pensar, con esa misma determinación de Cristo, mientras iba camino a la cruz para darle fin al dominio del pecado y quitarle todo el poder que ejercía sobre aquellos que por quienes Él murió. Que, hermanos queridos, la muerte, el sufrimiento y la actitud de Jesús nos deben inspirar. Nos debe inspirar a obedecer, vivir y enfrentar los tiempos que tenemos por delante. Fíjense en Jesús, cómo lo hizo, cómo enfrentó este gran desafío de vencer la muerte, de vencer el pecado. Se determinó, tuvo una actitud determinante, se concentró. Bueno, ese mismo sentir deberíamos tener, esa misma actitud, esa misma forma de pensar para poder alcanzar lo que está por delante. En segundo lugar, este texto, para responder a nuestra pregunta, ¿cómo actuar y vivir el tiempo que tenemos por delante? Pedro nos dice, poniéndole fin a las tendencias pasadas. Fíjese lo que dice el versículo 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Parece que Pedro aquí estuviera diciendo, ya es suficiente, iglesia, ya es suficiente de vivir como un gentil o de vivir como un pagano. Ya es suficiente, ¿cierto? Vivir como un pagano caracterizado por esos pecados que eran un culto a la carne, un culto a las criaturas antes que al Creador. Pedro dice, hay que ponerle fin a ese estilo de vida, a esa forma de vida hay que ponerle fin. Fíjense lo que está haciendo Pedro, que hay una demanda radical en su pensamiento. Pedro dice que ya terminen con la forma de vida que llevan, que es parecida a lo de los gentiles. Porque él entendía, hermanos, que la vida antes de conocer a Cristo tuvo esas tendencias.
Sin duda que antes de conocer a Jesucristo nosotros caminábamos por los pecados, ¿cierto? Por esa vida disoluta que Pedro que incluso caracteriza aquí. Pero después de conocer a Jesucristo, ¿cierto? Esas tendencias quedan atrás. Ahora que estamos en Él y que somos nuevas criaturas, la palabra dice que las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Estos pecados, hermanos, mencionados por el apóstol, a los que él pide que se le pongan fin en la vida cristiana, estaban muy relacionados y están muy relacionados con tres grandes males que caracterizan a nuestra sociedad en esta actualidad. Si usted lee bien ese versículo, ¿verdad? Dice que estos tres grandes males que caracterizan a nuestra sociedad están descritos en ese versículo. Por ejemplo, la perversión sexual. Esto está, como, ¿me entiende?, desenfrenadamente viviéndose en nuestra sociedad. ¿Cierto? Esa perversión sexual en sus diferentes manifestaciones, la sensualidad, tales como la lascivia, la concupiscencia. Ese es un pecado que está permanente en la sociedad. Una vida entregada a los vicios, consumo de alcohol, estupefaciente, embriaguez, disipación. La sustitución de Dios. Cuando habla ese versículo, ¿verdad?, de que hay abominables idolatrías, cuando está hablando de idolatría, está hablando de algo que reemplaza a Dios, al único Dios soberano. Y hoy nuestra sociedad, hermano, ha desechado a Dios y ha puesto sus propios dioses. Y adora, y los venera, y les sigue, y dedica su tiempo para estar con sus propios dioses. A veces es el trabajo, a veces es el dinero, a veces es la vida disoluta, etc. Esto reemplaza a Dios del lugar del corazón del hombre y de la creación. Hermanos queridos, nosotros como creyentes, como iglesia, como creyentes en Cristo, debemos vigilar la tendencia de nuestro corazón. Porque estos males de la naturaleza caída están en nosotros. Y puede que ¿cierto?, nos estén arrastrando solapadamente para sustituir a Dios de nuestro corazón. Así que tenemos que estar vigilantes, velando sobre la tendencia de nuestro corazón, porque pudiera quedar el creyente atrapado en algún deseo de la carne, hermanos queridos, que lo conduce a practicar lo que ya ha sido desechado de su vida por Cristo. Bueno, en este punto Pedro nos da una buena recomendación sobre cómo vivir el tiempo que nos resta. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 11, nos dice: puesto que todas estas cosas que el corazón del hombre, cierto, se inclina, las tendencias caídas del corazón del hombre, serán desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera? Es decir, querido hermano, ¿cómo actuar y vivir el tiempo que tenemos por delante? Poniéndole fin a las tendencias pasadas, ¿cierto? Debemos andar santa y piadosamente en nuestra manera de vivir para enfrentar lo que se viene, hermanos queridos, poniéndole fin a todo lo que nos arrastraba al pecado, a la esclavitud del pecado, poniéndole fin a todas esas tendencias pasadas. Y en tercer lugar, hermanos, ¿cómo actuar y vivir el tiempo que tenemos por delante? Fíjense lo que dice Pedro en el versículo 4, separándonos de la carrera del desenfreno. El versículo 4 dice: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis, dice, con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Una de las cosas, hermanos, que le sucede a todos los seguidores de Cristo es el gran cambio de dirección que dan a su vida cuando creemos en Él. La nueva vida en Cristo es una búsqueda para complacer al que nos ha salvado, esto es Jesucristo. Es decir, esa búsqueda nos debe llevar a complacer a Cristo. Esto, hermano querido, esta tendencia genera un rompimiento con todo aquello que Él aborrece. Fíjense que para muchos que nos conocen o conocían, llega a ser una sorpresa
ver lo que éramos y lo que ahora somos en Cristo. Aún más, no es solo una sorpresa para ellos, porque mientras más luchamos para hacer la voluntad de Dios, el apóstol dice, más propenso estarás de ser calumniado, ultrajado, denigrado por aquellos que no entienden lo que te está pasando. Te insultarán con su manera de tratarte, porque no aceptarán que no seas parte del descontrol que los gobierna a ellos. Hermanos, si nosotros lo vemos en relación a nuestros tiempos, yo creo que les parecerá muy extraño, y aquí le hablo también a los estudiantes y a todos los que nos integramos, ¿verdad?, a las tareas en diferentes ámbitos. Les parecerá muy extraño a tus compañeros de colegio, de universidad, o a los compañeros de trabajo, o a tus socios, que no formes parte de sus desenfrenos y de su inmoralidad. Les sorprenderá, se extrañarán ellos. Entonces tratarán de avergonzarte cuando te enfrentes a ellos, cuando te vean de esta manera cambiada. Pero yo te pido que tú te animes con esta palabra, porque recuerda que un día, como dice el apóstol Pedro en el versículo 5, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Y quiero destacar aquí en este versículo 4, hermano querido, la expresión no corráis, lo cual se traduce como correr juntos en un gran tumulto. Así se traduce en el griego. Hay una acepción que la traduce de esa manera. No corráis, es decir, no correr juntos en un tumulto. Lo que Pedro quiso decir fue algo como esto. Ellos se sorprenderán de que ustedes no corran con la multitud que les rodea. En otras palabras, ellos se sorprenderán porque ustedes no viven, no caminan, no son como todos los demás, como la multitud que les rodea. Pero que no vivamos como ellos o que nos separemos de ese tumulto, de esa multitud, hermanos queridos, entiéndanlo muy bien, no es señal de mala voluntad o de menosprecio hacia los demás. Más bien es valorar mucho más la salvación y el destino eterno que lo temporal y lo pasajero. Por eso es que Pedro les dice, oye, no corráis junto con ellos. Con todos los que van para ese lado, no corras junto a ellos. Aléjate, toma otro camino, porque tú valoras otras cosas que son más importantes. Valoras más lo eterno, valoras más la salvación que lo que ellos viven, ¿cierto? Que lo pasajero. Dejar de correr con el mundo se puede constituir en un testimonio para los que les parece cosa extraña en nuestra nueva vida o nuestro cambio de vida. Hay muchos testimonios, hermanos, donde amigos de cristianos han sido impactados y alcanzados por la nueva vida en Cristo que muestran los creyentes. Esto acontece, sí, cuando los hechos de la vida del creyente o la forma de vida del creyente habla más fuerte que las palabras, impactando a otros. Es decir, mi comportamiento, mi forma de actuar, mi forma de presentarme, mi forma de servir, mi forma de vivir con otros, mi forma de comunión, de relacionarme con otros, habla mucho más fuerte, ¿cierto?, que mis palabras cuando doy testimonio. Y muchos amigos de creyentes se han convertido porque han podido ver en un cristiano una vida distinta. Una vida distinta. Claro que sí, también hay excepciones, ¿cierto? Algunas veces sucede lo contrario. El mal testimonio de los creyentes llega a ser piedra de tropiezo para otros que no creen. De verdad pasa eso. A veces nuestro mal testimonio viene a ser, cierto, la piedra de tope para que otros puedan creer en Jesús. Entonces, hermanos, ¿cómo actuar y vivir el tiempo que tenemos por delante? Separándonos de la carrera del desenfreno que llevábamos antiguamente. Y en cuarto lugar, ¿cómo vivir o actuar en el tiempo que tenemos por delante? Siendo conscientes que el juicio viene.
hay un juicio. El verso 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Hermanos queridos, el tema del juicio final no es muy favorito para nuestra sociedad. No es muy favorita, porque nuestra sociedad no quiere que se les moleste con las advertencias bíblicas del fin del mundo, de cómo se va a terminar todo. Es más, algunos creen que tocar este tema de, ¿cierto?, el juicio final, algunos creen que tocar este tema es crear miedo en las personas. Por lo tanto, mientras menos se hable de él, la gente se sentirá mejor, dicen. O podríamos alcanzarlos de mejor manera. Muchos piensan, hermanos, que no tocar el tema resulta más confortable, porque son mejores los temas, ¿cierto?, que se basan en el amor, en la esperanza, en la fe, en el gozo, en la prosperidad, en la sanidad, y todos los temas estos apuntan hacia el bienestar y la calma de la persona. Son mucho mejores que los temas que hablan del juicio final. Pero yo te quiero decir, querida iglesia, que no hablar de esto por los temores que infunda es presentar la mitad del evangelio a la persona. Es hablarle solamente de una parte del evangelio. Porque nosotros entendemos como iglesia que Dios es amor y que estará contigo y te va a confortar y te va a prosperar y te va a cuidar y te puede sanar, pero también es un Dios que al final de los tiempos traerá juicio, ¿cierto?, a los vivos y a los muertos. Entonces, no hablar de esto es como presentar la mitad del evangelio. Sería como si un médico nos recetara un paracetamol, hermanos, frente a una enfermedad que requiere una cirugía. No hacerlo es facilitarle el trabajo a aquel que anda buscando a compañeros para que se le unan en el castigo eterno, al diablo. Es facilitarle el trabajo. Hay que advertir oportunamente a todos. Por esta razón, Pedro presenta una de las más solemnes advertencias sobre los que se mantienen en el desenfreno y nos ultrajan, rechazando así, ¿cierto?, la oportunidad que ofrece la gracia de Dios. Pedro dice, el día de rendir cuentas llegará. La hora para que los vivos y los muertos se presenten delante de Dios llegará. Llegará. Es inminente. Solamente una preparación espiritual, ¿cierto?, adecuada, nos excluirá de tal juicio eterno. Hermanos queridos, si no confiamos en el Señor, si no predicamos todo el Evangelio, muchas de estas personas que se burlan, que nos rechazan, ¿cierto?, y que tienen en poco la muerte de Cristo para su salvación, tendrán que enfrentar este juicio eterno que llegará de manera inminente. Hermanos queridos, ¿cómo se prepara para el tiempo que tenemos por delante? Siendo conscientes, siendo muy conscientes que habrá un juicio. ¿Cómo debo vivir lo que viene por delante? Yo tengo que ser consciente que hay un Dios presente y que hay un Dios que me juzgará, ¿cierto? Y que juzgará a este mundo. De esa manera podré yo enfrentar desde una perspectiva bíblica de Dios, ¿cierto?, con temor, todo lo que viene por delante. Muy bien, hermanos, yo sé que el tiempo va corriendo. Para concluir y dar respuesta, hermanos, a esta gran pregunta y para proyectarnos en este nuevo año 2021, ¿cómo debemos actuar o vivir el tiempo que tenemos por delante? Una, dijimos, armándonos del pensamiento de Cristo, teniendo la misma actitud. Segundo, poniendo fin a las tendencias de la carne. Tercero,
separándonos de los que corren en el desenfreno de sus propios deseos. Cuarto, vivamos conscientes que este mundo está bajo juicio eterno. Vendrá juicio para todos. Y quinto, querido hermano, procuremos que nuestra actitud y trabajo, ¿cierto? Debe no alejar a los hombres de la gracia de Dios. Es decir, debemos guardar nuestro testimonio, nuestra forma de vida, para que otros también conozcan la gracia de Jesucristo. Vamos a orar.